A lo largo de la existencia humana, se ha constatado la presencia arraigada de facetas sombrías. La soberbia que envuelve el ser, la pereza que retarda la acción, la gula que ciega el autocontrol, la lujuria que embriaga los sentidos y la avaricia que ciega la perspectiva. En esta danza ininterrumpida de la historia, es innegable que cada individuo, sin excepción, ha experimentado la tirantez de estos vicios. Como consecuencia, una legión de pensadores a lo largo de los siglos ha dedicado sus reflexiones a explorar estos aspectos. Los vicios, entidades insidiosas, despiertan en nuestra esencia un componente irracional. Astutamente nos seducen y velan la claridad de nuestro entendimiento. De manera engañosa, inclinan nuestros apetitos hacia las pasiones más sórdidas y primitivas que la condición humana alberga. Incluso doblegan a la razón, esa facultad de discernimiento que nos define, llevándola a un punto en el cual se esfuerza en justificar la validez de dichos vicios. Así, se esconde en la sombra el intento de convencernos de que estos vicios pueden poseer algún matiz de bondad o, al menos, carecer del grado de maldad que la lógica demandaría. Indudablemente, el estoicismo emerge como una de las corrientes filosóficas más contundentes en su cuestionamiento hacia los vicios. Para los estoicos, estos agentes corrosivos socavan tanto la capacidad racional del ser humano como su anhelo de libertad, transformando al individuo en algo semejante a una criatura atada a sus instintos y anhelos primordiales. Importante es recordar que la filosofía estoica no es sino una dedicación incesante al desarrollo de la virtud, entendida como un hábito guiado por la razón que actúa como antídoto contra los vicios. Por lo tanto, la virtud en la perspectiva estoica se erige como el sendero luminoso que nos aparta de los abismos viciosos y nos encamina hacia una existencia plena y regocijante. Como bien sabes, la experiencia personal confirma que los vicios nos sumen en una profunda infelicidad. A pesar de brindarnos una gratificación aparentemente completa, esta sensación efímera y pasajera resulta en la disipación de la satisfacción, dejando a su paso sufrimiento, ansiedad y desdicha. Pese a la ilusión momentánea de plenitud que los vicios puedan ofrecer, queda patente que tan solo atiborran y engañan, dejando una vacuidad que hiere el espíritu y el bienestar integral. Sin embargo, su único logro se traduce en un despojo interior y una herida en el alma, una herida que solo puede sanar la virtud. Marco Aurelio, en sus reflexiones, señalaba que el vicio lleva consigo su propio castigo, hallando su destrucción en su propia naturaleza destructiva. En paralelo, Séneca agrega que el vicio se erige como el adversario más formidable que uno puede encarar, mientras que la virtud se erige como el más sólido escudo en contra de su embate. En el transcurso de este video, mi objetivo radica en asistirte en el proceso de adueñarte de ti mismo, de manejar los vicios con destreza y, en última instancia, de cultivar una mayor virtud y felicidad. Para lograrlo, he estructurado el contenido en dos fases fundamentales. En primera instancia, me sumergiré en la descripción del vicio desde la perspectiva estoica, desentrañando su naturaleza y efectos. Posteriormente, te proporcionaré un conjunto de 10 consejos sólidos, diseñados para confrontar los vicios desde el sólido terreno de la virtud. No obstante, antes de iniciar este periplo, te insto cordialmente a expresar tu apoyo dándole me gusta al video, un gesto que contribuye a expandir esta filosofía hacia un público más amplio. Si deseas mantenerte al tanto de futuros contenidos, te invito a suscribirte al canal y activar la notificación. Tu participación y compromiso son esenciales para el enriquecimiento de esta exploración filosófica. Dentro del marco estoico, el vicio emerge como una conducta moralmente inapropiada y perjudicial para aquel que lo adopta. Es una aflicción del alma que se inclina hacia apetitos irracionales, distorsionando el juicio y generando sufrimiento. Sus efectos repercuten en la paz interna y la serenidad. Ejemplos evidentes de estos vicios abarcan la vanidad, la ira, el miedo, la lujuria, la avaricia, la gula, las adicciones y un amplio repertorio más. Marco Aurelio esclarece en detalle estas desviaciones del alma. El primer y más profundo vicio es la ignorancia, mientras que el segundo radica en la carencia de autodominio.
Inicialmente, el vicio se origina en un error de discernimiento, derivado de un manejo inadecuado de la virtud de la sabiduría. En momentos en que nos hallamos prisioneros del vicio, nuestra facultad de comprensión opta por dos caminos. O bien confunde lo que es un mal con un bien, o, reconociendo su naturaleza maligna, trata de convencerse de su bondad. En ambas instancias, el desenlace es idéntico, la lucidez mental se oscurece, el error toma el mando y la razón se desvanece. Entonces, se le concede libertad al placer y al deseo, se otorga primacía al goce momentáneo en detrimento de la auténtica felicidad. La voluntad se convierte en prisionera de impulsos que, por naturaleza, sabotean la senda hacia la realización plena. Los impulsos, con su naturaleza irracional y egocéntrica, erosionan nuestra condición humana y nos inclinan hacia la animalidad. Aquel que se entrega a los vicios renuncia a la esencia misma de la razón que nos distingue como seres humanos y se convierte en esclavo de sus pasiones, una característica propia de los seres animales. En este proceso, se manifiesta una flagrante carencia de amor propio y de consideración por la humanidad, ya que opta por traicionar lo más sublime y perfecto dentro de sí, la facultad humana de reflexionar. Este sometimiento a los vicios no solo nos empuja hacia un estado más primitivo, sino que también nos torna vulnerables y manipulables. Al abolir nuestra autonomía y dejarnos prisioneros de nuestras pasiones, los demás obtienen la capacidad de ejercer control sobre nosotros, utilizando nuestras debilidades como palancas. Esto concuerda con la observación de Marco Aurelio, quien identifica un segundo error en el vicio, la falta de autodominio. En este escenario, la razón se desvía y cede ante el placer, perdiendo la habilidad de gobernar las pasiones y canalizarlas hacia la virtud. Según la perspectiva estoica, el deseo y la virtud son antagónicos. Los vicios que favorecen los deseos y alejan la virtud nos alejan tanto de la serenidad como de la auténtica felicidad, que son las metas hacia las cuales todos los seres humanos deben orientarse. En síntesis, los impulsos viciosos no solo degradan nuestra humanidad, sino que también nos apartan de los objetivos más nobles que deberíamos buscar en nuestra vida. Es importante destacar que caer en vicios no implica ineludiblemente quedar atrapado en un error irremediable, del cual no se pueda recuperar. De hecho, la perspectiva es totalmente opuesta, como afirmaba Séneca, la virtud representa la mejor medicina contra el vicio. Esta noción está en la esencia del estoicismo y subraya la importancia de la lucha diaria por la práctica de la virtud. Esta lucha conlleva la aspiración de ser más racionales, más serenos, renunciando gradualmente a los vicios y alcanzando el control sobre uno mismo. Si bien es un camino difícil, corresponde a un objetivo de envergadura, como lo es la auténtica felicidad. De hecho, si la felicidad plena fuera de fácil acceso, no llevaría consigo el maravilloso valor que ostenta. Si te encuentras en línea con el pensamiento estoico, es probable que estas ideas resuenen contigo. Sin embargo, es comprensible que puedas estar pensando en cómo plasmar estas ideas en acciones concretas para vencer los vicios en tu vida cotidiana. Aquí es donde la segunda parte de este video entra en juego. Dedicaré la segunda parte de este video a ofrecerte varios consejos para enfrentar la opresión de los vicios y cultivar la virtud. Primer consejo: conócete a ti mismo. Antes de combatir cualquier enemigo, es imperativo comprender a fondo qué es aquello contra lo cual luchamos. Tómate el tiempo de reflexionar profundamente sobre tus debilidades y vicios. En el fondo, todos tenemos una conciencia de cuáles son estas áreas. En segundo lugar, concéntrate en la conciencia de que este es un camino largo y desafiante. Erradicar los vicios es una labor sumamente compleja debido a su enraizamiento profundo en nuestro ser. En este sendero, es probable que enfrentes recaídas, y esto no debe desalentarte. Tales episodios son completamente naturales. Lo esencial radica en no abandonar la lucha y persistir en tu empeño. Con constancia, llegará un día en que habrás superado estos vicios en su totalidad. El tercer punto se centra en determinar tu motivación. Reflexiona sobre los valiosos motivos que te impulsan a dejar atrás el vicio.
Aunque la meta primordial es incrementar la felicidad, cada individuo puede tener razones personales adicionales, como el ahorro financiero, el cuidado de la salud o la mejora de las relaciones humanas. Mantén siempre estas motivaciones en primer plano, especialmente en los momentos más difíciles. No olvides que son inmensamente más significativas y gratificantes que los vicios en los cuales has caído. En cuarto lugar, establece metas realistas. Proponte un objetivo que sea desafiante pero alcanzable. Es crucial que sea un reto que exija esfuerzo, pero también que transmita la sensación de que es factible. Esto te permitirá reconocer la necesidad de esforzarte, al tiempo que mantienes la creencia en tu capacidad de éxito. En quinto lugar, aborda la tarea de manera progresiva. Si te encuentras profundamente atrapado en un vicio, no es necesario que intentes abandonarlo de manera repentina. Puedes empezar con metas graduales, estableciendo objetivos diarios, semanales o mensuales. Así como las hormigas acumulan grano a grano hasta formar una montaña, de la misma manera, como señalaba Marco Aurelio, la virtud no se adquiere de la noche a la mañana, sino que es producto de un esfuerzo constante en el dominio de los vicios. El sexto consejo apunta a evitar situaciones de riesgo. Si eres consciente de cuáles son tus vicios y debilidades y tienes claro tu deseo de superarlos, es fundamental evitar cualquier circunstancia que podría tentarte a caer nuevamente en esos vicios. Esto puede implicar ajustar ciertos hábitos en tu vida y modificar tu entorno para eludir las tentaciones. Requiere valentía, pero ten presente siempre que el sacrificio vale la pena en aras de tu bienestar y crecimiento. El séptimo consejo se centra en alejarte de aquellos que te inducen al vicio. Quienes te impulsan hacia el vicio no te están brindando el cuidado y el respeto que mereces. Cuando alguien valora sinceramente tu bienestar, aspira a tu mayor bien. Como el vicio es una fuerza destructiva que conduce a la infelicidad, quien lo fomenta en ti no está actuando en tu interés genuino ni en la búsqueda de tu auténtica felicidad. Si bien puede resultar difícil, es fundamental comprender que debes distanciarte de las personas que te arrastran hacia los vicios. Al hacerlo, estarás obrando en beneficio tanto propio como de la otra persona. Abandonar relaciones que en el fondo sabes que no aportan bienestar a ninguno de los involucrados es un paso valiente y necesario. En octavo lugar, considera solicitar ayuda. Ninguna persona puede resolver todos los problemas por sí sola. Buscar apoyo en los demás puede ser altamente beneficioso. Además, es probable que encuentres a muchas personas que han enfrentado el mismo vicio que tú. Sus experiencias pueden ser de gran utilidad. Familiares, amigos, filósofos, profesionales, existe un amplio espectro de individuos dispuestos a ofrecer su ayuda y perspectivas. El aprendizaje a partir de las experiencias ajenas puede iluminar tu camino hacia la superación de los vicios. El noveno consejo reside en internalizar la distinción entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. A medida que reduzcas las recaídas en los vicios, notarás la vasta diferencia entre el placer fugaz que brindan y la satisfacción sostenida que emerge de vencerlos mediante la virtud. Esta última conlleva una felicidad y serenidad infinitamente más arraigada que la efímera gratificación que ofrecen los vicios. Con el tiempo, comprenderás que, a pesar de las dificultades que implica resistirse a los vicios, la dicha resultante de superarlos es auténtica y perdurable. En décimo lugar, reflexiona sobre el daño que infliges tanto a ti mismo como a los demás. Al caer en los vicios, a menudo minimizamos el impacto negativo o incluso lo negamos por completo. Sin embargo, el vicio infiere una profunda herida en el alma y sienta las bases para la infelicidad y el desdén. Esto denota una clara carencia de amor propio, pues nos infligimos daño mientras nos negamos el bien. Además, los vicios inevitablemente repercuten en las personas de nuestro entorno, ya sea porque los compartimos con ellos, los fomentamos en otros o simplemente los toleramos. El vicio se asemeja a una espiral destructiva, a un agujero negro que termina por arrastrar a todos y a todo. Para concluir, me complace compartir contigo varias frases sobre el vicio de algunos filósofos estoicos.
Séneca afirmaba, la verdadera grandeza no está en evitar los vicios, sino en superarlos. Epicteto señalaba que los vicios son cadenas que nos atan, impidiéndonos alcanzar la libertad y la paz interior. Y Marco Aurelio escribió que los vicios son debilidades que debemos superar para alcanzar la grandeza y la sabiduría. ¿Qué impresión te ha dejado la doctrina estoica sobre el control de los vicios? ¿Tienes algún vicio que te atormente y no logras superar? ¿Has conseguido vencer alguno? Espero tu respuesta en los comentarios. Mi deseo es que este video te haya ayudado a comprender el daño que los vicios causan y la importancia de superarlos. Asimismo, espero haberte brindado herramientas para vencerlos. Ten presente que en este proceso se juega la serenidad y la verdadera felicidad. Por aquí te dejo 2 videos llenos de sabiduría estoica que seguramente te agradarán. Hasta la próxima.